Decíamos hoy que íbamos a tener un reportaje, en este caso un diputado nacional, y dejamos sin dar nombres ni para generar más que nada prestar atención. Alejandro Topo Rodríguez, gracias por venir. Al contrario, Marcel, muchas gracias por invitarme. No había podido venir personalmente con vos a la radio, pero sí hemos hablado en más de una oportunidad por la vía telefónica, así que gracias. Y has estado varias veces en Necochea. Sí, la verdad que he estado muchísimas veces en Necochea porque yo soy tandilense. Claro. Y obviamente por razones distintas a la política, uno permanentemente vivía en Necochea en los veranos, de familia de pescadores, entonces las incursiones a las escolleras eran prácticamente una rutina, y además por razones ya de carácter laboral o profesional, he estado siempre vinculado a Necochea. Tuve la oportunidad de ser ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires y eso me llevó a estar en contacto con el sector agroindustrial y con el puerto en Necochea, así que en Necochea y Quequén, por supuesto. ¿En qué época fue en función tan importante, ¿no? para nuestra región? Más sí, entre el año 2013 y 2015, y allí propusimos, a pesar de que a algunos no les gustó mucho, la baja de las retenciones al trigo, porque desde entonces, hace ya más de 10 años, veníamos insistiendo que el pequeño productor de la provincia de Buenos Aires, el que invierte para producir, que además después reinvierte esa ganancia también, nuevamente para producir y gasta la plata, invierte la plata en nuestros pueblos, tiene que ser acompañado por las políticas nacionales. Y uno no puede desentenderse de esa realidad que ahora se ha comprobado es muy positivo para la Argentina, porque si en la Argentina tenemos una política que permita que ingresen más divisas, eso es positivo para la economía en su conjunto. Y hay que cuidar las dos cosas, y se puede hacer a la vez, la capacidad de producir para el consumo interno, para el consumo popular, que es muy importante, y también para la exportación. Por eso uno se asombra cuando a veces se instala la dicotomía entre la mesa de los argentinos o la exportación. No, las dos cosas se pueden hacer. Obviamente. Y se tienen que hacer. Claro. Como diputado y en gestiones, usted siempre ha prestado atención en nuestra zona. Digo nuestra zona haciendo mención al sudeste de alguna manera, o la costa atlántica, incluyendo Tandil también. En el gas, en cuestiones que hacen a la economía a veces hogareña y productiva sobre todo. Sí, exactamente. ¿A qué se debe tu enfoque, digamos? Yo no había sido antes diputado y no sé si el pueblo me dará la posibilidad en esta campaña electoral de volver a hacerlo. Bueno, contá ahora entonces. Sí, pero no importa eso, la verdad que eso no importa. Lo que sí he tenido siempre, no solo yo, porque formo parte de un equipo político, hemos tenido una vocación de servicio, y si a uno la voluntad popular lo pone en una situación como la que nos ha honrado en el año 2019, que es ocupar una banca de diputado nacional, uno se tiene que romper el alma para trabajar por los temas que interesan a la sociedad, a la comunidad, y yo no me puedo olvidar cuál es mi origen. Entonces, yo recuerdo que cuando en Tandil éramos chicos, usamos gas en garrafa. Y a mí se me parte el alma hoy porque el gobierno no está cumpliendo con una ley que yo mismo escribí, que es que el descuento en gas también tiene que estar en garrafa. Logramos algo muy importante, sí, Marcelo, que es el descuento para zonas frías en los hogares que reciben el gas por la red domiciliaria. Pero falta algo, que es que el descuento también se aplique en las garrafas. También he trabajado por la recuperación del tren. En Tandil logramos recuperar el tren y después vino y se cerró, pero quiero que se sepa que la pelea la vamos a seguir dando, junto con el fortalecimiento de un tren de cargas desde Quequén hasta el corazón de la provincia de Buenos Aires. Ahora, el problema ahí es que muchos creen que la cuestión del tren de carga de Quequén es un tema municipal. O se ha intentado, en los últimos tiempos se hizo, que sea un tema de los intendentes de la región. Es un tema... Sí, hay reuniones. Sí. Y la verdad que hace años que llevan esas reuniones y están bien. Pero hay que encontrarle el sentido para que se entienda que este es un problema nacional. Si Argentina necesita más ingreso de divisas y el puerto de Quequén es uno de los grandes puertos cerealeros de la Argentina, no es un problema ni municipal,
menos aún de un pueblo en particular o de una región, sino que tiene que ser un tema nacional. Entonces, hay que obligar a la provincia, y cuando digo obligar, no es ni por la violencia ni por la prepotencia, sino por la imposición de la autoridad que tienen los intendentes y los representantes del pueblo en la provincia de Buenos Aires, a que la provincia tome un proyecto. No hay que ir a pedirle a la provincia algo, hay que exigirle que lo tome y que nos plantemos frente al gobierno nacional, este ya está terminando, tendrá que ser el que viene, para hacer de Quequén y de la región un modelo de lo que se llama transporte multimodal, para que el tren combine con el transporte terrestre, erradicar esa mentira que dice que los camiones o los camioneros se van a perjudicar. No, al contrario, va a haber viajes más cortos para los camioneros, desde la producción hasta la estación de carga del tren, y a su vez, como se va a producir más y se va a transportar más, es virtuoso para todos. Ahora, tiene que haber en la provincia de Buenos Aires alguien que tenga sensibilidad por el puerto de Quequén. Yo voy a ser, como siempre he sido, muy respetuoso. Y menos aún estoy pensando en meterme en temas que no me corresponden, porque yo no soy de Necochea, ni de Quequén. Ahora, si usted tiene en Quequén... Somos parte de un hinterland, de un sector bueno, que tenemos salida. Lo que pasa que yo me pregunto, ¿existe en la conducción del puerto de Quequén una sensibilidad acerca de lo que pasa en Necochea y en la región? ¿O está muy lejos eso? Yo lo siento como bastante ajeno. Y también veo que las autoridades provinciales no tienen un compromiso fuerte con el puerto de Quequén. Esa es mi impresión. Esa es mi impresión. No está errado. Ahora, estamos hablando de producción, estamos hablando de ingresos de divisas. Sí. Pero por el otro lado estamos hablando de fletes, de los camiones o del propio ferrocarril. El valor del combustible, ¿se puede bajar, modificar, mejorar? Sí, eso... Perdón. No, por favor. Eso tiene que ser enmarcado en un contexto más amplio, que es el gran flagelo que tiene la Argentina, que es la inflación sostenida de 115% anual. Entonces, no hay que tener la ilusión de que un precio de la economía se pueda aislar por mucho tiempo. Lo que sí se puede hacer con el tema del combustible es ir hacia energías que sean mucho más sanas con el ambiente, como el caso de los biocombustibles, el biodiesel. Aquí en la región se podría producir mucho más biodiesel, que genera menos gases de efecto invernadero para cuidar el ambiente, genera valor agregado, puesto de trabajo e ingreso de divisas. Respecto al tema del precio, sea de los combustibles, sea de los alimentos, sea de los alquileres, los servicios, hay que dar en la Argentina una batalla contra la inflación que sea inteligente y que va a llevar 4 años. En 4 años podemos volver a tener una economía sana con inflación de un dígito. Ahora, eso requiere un programa de trabajo, cuando digo un dígito es de menos de 10%. Claro. Anual. Sí. Lo que hoy tenemos mensual puede ser anual, que es lo razonable, lo que el estado mínimo que una sociedad y que una economía necesita. Una economía que necesita en crecimiento y con mayor consumo, pero también saneada financieramente, tener no más de un dígito anual. Y eso se puede lograr con un programa integral, que signifique moderar y ser muy prudente en la emisión monetaria, tender al equilibrio fiscal, que es muy sano para la administración de la cosa pública, también tener una política de recomposición de reservas, incentivar la inversión, porque si hay inversión baja la inflación. Una ley de la economía es que si aumenta la oferta, baja el precio de los bienes, y por lo tanto, si uno tiene inversión, aumenta la oferta y baja el precio de los bienes, y una política de ingresos para que aquellos que viven de sus ingresos puedan llegar a fin de mes. Cualquiera de esas medidas, que son estrictamente económicas, necesitan de un componente político ineludible. Y ahí hay 3 pilares políticos que tienen que acompañar un programa económico. Un fuerte apoyo social. Sin apoyo social no hay programa de estabilización económica que pueda ser exitoso. Un apoyo político institucional, cualquiera sea quien vaya a presidir la Argentina el año que viene o a fin de este año, necesita apoyo en el Congreso para obtener las leyes más importantes. Por lo menos un consenso básico, un consenso mínimo.
Y luego algo que escasea mucho en la Argentina, que es un sólido liderazgo político. No es ni autoritarismo, ni hacerse el guapo gobernando, sino tener la capacidad de liderar sobre la base de consensos, pero después tomar las decisiones firmes que hay que tomar y aceptar que eso puede traer, quizás en el corto plazo, algún tipo de sinsabor, pero que en el mediano y largo plazo va a ser bueno para la sociedad en su conjunto. Ahora, esto que decía de bajar la inflación y llegar a un dígito anual en 4 años, tiene una base, dio algunos aspectos, pero hay gente detrás, no solo usted como precandidato, sino hay equipos. Mire, le voy a dar un nombre. Roberto Labaña, ¿le suena? Bueno, Roberto Labaña es el conductor de nuestro equipo. Los compañeros que aquí me acompañan, Marcelo Marroco, Marcelo Morales, son parte del equipo de Labaña que hoy estamos apoyando a Schiaretti. Y hacemos por nuestro país, que es nuestro candidato a presidente. Y Roberto Labaña nos ha dicho claramente que siguiendo ese camino, por la propia experiencia que él tuvo en la Argentina, es posible tener una inflación de un dígito al año. Ahora, por supuesto, eso no se logra con atajos. Aquel que venga a plantear atajos como la dolarización o hacer un pase de magia y establecer una especie de shock de ajuste y que con eso mágicamente va a salvar la economía, no es cierto. A nosotros no nos va a encontrar en el camino de ninguna propuesta de ajuste salvaje. Argentina necesita racionalidad y equilibrio, y si hay que hacer, como efectivamente hay que hacer un ordenamiento fiscal para lograr el equilibrio, hay que hacerlo por el camino de aumentar la producción, bajar la pobreza y la indigencia, y en ese marco recomponer las cuentas públicas para que haya equilibrio fiscal. Si un presidente o una presidenta empieza en la Argentina a partir de diciembre por un shock de ajuste salvaje, no solo que va a ser irresponsable, sino que va a ser perjudicial para la sociedad en su conjunto. Encima con el nivel de pobreza que tenemos. Pero justamente, Marcelo, ¿cómo uno puede proponer shock de ajuste salvaje o esos que dicen va a haber que ajustarse? Bueno, tendrá que ajustarse quizás un pequeño sector de la comunidad o de la sociedad que ha concentrado mucha riqueza en los últimos años, pero no es lo que le pasa a la mayoría de la sociedad. Por eso, más que ajustarse, lo que hay que buscar es equilibrio. Y ese equilibrio solo puede ser sostenido si progresivamente hay también crecimiento de la economía y más oportunidades de generar mayores ingresos. Si no, el ajuste sobre la base de menores ingresos es más pobreza para todos. Bueno, Labaña lo hizo siendo ministro, ¿no? Exactamente, imagínense que... La experiencia está. La experiencia está. En el año 2002, cuando Duhalde era presidente y había un gobierno que apostaba al diálogo y al consenso, la mayoría de los hombres y mujeres que eran llamados a ocupar un cargo público se borraban y otras profetizaban el caos. Labaña se hizo cargo, puso en marcha un programa de crecimiento que llevó en muy poco tiempo a generar 300.000 puestos de trabajo en pocos meses y hasta 3 millones de puestos de trabajo durante toda su gestión como ministro de Economía. Bajó la inflación y la economía crecía al 9% anual. Tasas chinas, como decimos. A tasa china, pero con un elemento que muchas veces no se ve. En esa época, Duhalde y Labaña todavía tenían una soja muy barata. No tuvieron el boom de la soja que vino en el 2006. Tenían una soja que valía la mitad de lo que valió después con Cristina y con Macri incluso. O sea que no es cierto eso de que vino lo que se llama el viento de cola y que las commodities le permitieron tener muchos ingresos. En ese momento era difícil. Ahora, ¿qué había? Había racionalidad. No había una obsesión por la rabia política, como hay hoy. Hoy se ha acentuado la confrontación política y había posibilidad de concertar y de consensuar políticas. Quiero volver a los biocombustibles, porque usted como al pasar dio a entender que en nuestra región podemos generar biocombustible. ¿En base a qué producto específicamente o son varios? Cuéntenos un poco y qué se puede hacer de aquí en más, porque es un sector productivo 100%. 100%. En Tucumán, en el norte argentino, se puede generar biocombustible con caña de azúcar. Y eso se denomina el bioetanol de caña de azúcar. En Córdoba y la región central se genera bioetanol sobre la base especialmente del maíz. En Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires podemos hacer biodiesel sobre la base de soja, eventualmente sobre la base también de colza. ¿Qué significa eso? Que quien produce ese grano, en vez de cargarlo en un camión y mandarlo al puerto,
Sí, sin valor agregado. Sin valor agregado, lo retiene y con una tecnología que hoy está accesible en la Argentina, se puede generar un biocombustible, que es un biodiesel, para después mezclar con el gasoil. Eso vale mucho más, genera más puestos de trabajo, eso es lo que en teoría se llama agregado de valor. Genera arraigo. Yo lo vi en una fábrica de biocombustible en Carlos Casares, generaron rápidamente 52 puestos de trabajo, varios de los cuales eran chicos o chicas que venían de haberse ido a estudiar a La Plata o a Buenos Aires y volver a aplicar su profesión en el pueblo, en esa fábrica. Eso además, si uno obliga a que haya más biodiesel por cantidad de combustible tradicional, nafta o gasoil, eso genera una acción virtuosa para el medio ambiente, porque se reduce la cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces usted cuida el medio ambiente, genera trabajo y consolida el arraigo en los pueblos y tiene la posibilidad no solo de abastecer el mercado interno, sino también de exportar. Y en mi proyecto, que le adelanto, esto es una primicia, lo presenté hoy al mediodía desde Necochea por la vía electrónica, como hoy se trabaja a través del correo oficial y con mi firma digital, presenté el proyecto de la revolución del biodiesel en la provincia de Buenos Aires. Esa ley implica que también, si hay voluntad y hay adhesión de las provincias y de los municipios, todas las flotas de automóviles, camiones, camionetas, todo vehículo municipal en toda la provincia de Buenos Aires tiene que usar biodiesel. 100% de biodiesel. Nada mezclado con gasoil, solo biodiesel. ¿Y se puede? Por supuesto, técnicamente es posible. Se hizo en Rosario, se hicieron en Rosario con el fallecido, que en paz descanse, Miguel Lifti, gobernador socialista, que fue un excelente gobernador. Buena parte de la flota municipal y muchos colectivos funcionaban solo con biodiesel. En este caso, con 100% de biodiesel es lo que yo estoy proponiendo. Y adherir también a lo que se llaman la flota cautiva, es decir, los colectivos que puedan funcionar con biodiesel, tractores, los trenes. Bueno, hay una enorme potencialidad para trabajar en ese sentido. A mí me parece que la provincia de Buenos Aires no lo viene aprovechando y yo creo que hay que dar el empujón para que así sea. Alejandro Topo Rodríguez, en un país que estamos viviendo estas circunstancias y propuestas como la que dijo usted y las miles que puede haber, ¿qué nos pasa que estamos así? Bueno, evidentemente hay que hacerse, en este caso a mí mismo, una autocrítica porque la sociedad no es la culpable. En todo caso, podrá tener alguna cuota de responsabilidad, pero la dirigencia es la que tiene, los que tenemos que entender que los fracasos no llevan a ningún destino armonioso. Junto con eso, yo creo que la cultura argentina se echa demasiadas culpas a sí mismo y a veces no se ven los buenos ejemplos, no de la política, sino de la sociedad. Hay una importante cantidad de chicas y chicos, de jóvenes en la Argentina, que trabajan todo el día y después van a estudiar. Muchos de los cuales ayudan en su casa, a su mamá, a su papá. He visto chicos jóvenes montar pequeñas empresas de economía de conocimiento. Yo me saco el sombrero frente a los deportistas amateurs. La cantidad de chicos en clubes de barrio, en pequeños clubes de pueblo, que entrenan, que se superan permanentemente, algunos de los cuales con un poco de ayuda de su familia, de sus amigos, a veces con una colecta, hacen el esfuerzo de ir a representar a Argentina en el exterior. Y yo podría decir, con cierta comodidad de la política, que esa, como alguno dijo una vez, es una sociedad fracasada. Al contrario, yo creo que hay que, además de hacer los esfuerzos que corresponden, detenerse a veces a resaltar los casos positivos que la comunidad muestra, ni hablar de lo que significa el desarrollo de la cultura, el cine. El cine en la Argentina realmente ha evolucionado de una manera extraordinaria. El caso de Córdoba es un muy buen ejemplo al respecto. Yo soy de Tandil, veo lo que avanzó Tandil en los últimos 20 años en desarrollo de software, economía de conocimiento, y eso es positivo. Yo creo que la política tiene muy poco que ver con esos logros de la sociedad, y tendríamos que aprender. Lo que digo es, no quiero caer, ni voy a caer, en el círculo vicioso de creer que estamos permanentemente navegando en el fracaso, sino que hay una oportunidad, y estamos frente a una oportunidad, de superar una etapa histórica que ha sido muy difícil para la Argentina por desaciertos en las políticas que se han llevado adelante. Yo tengo que volver a la parte política 100%, a hacernos por nuestro país, que es
en este caso el partido político, con Schiaretti y Randazzo. Sí. Y usted como candidato a diputado nacional, Sí. por la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Porque el ciudadano también puede tomar la decisión de cortar boleta, en el buen sentido de la palabra. Y Sí, decir, sí. bueno, elegimos los diputados que nos pueden generar para nuestra región, para nuestro lugarito. ¿En qué puesto va? ¿Qué posibilidades tiene? Digo, porque también hay que ir en búsqueda de, más allá de que sea usted, en general con todos, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo primero que a mí me parece importante respecto a lo que usted dice, Marcelo, es esa inteligencia selectiva del electorado en la provincia de Buenos Aires de hacer un estudio previo de cuáles son las opciones, las propuestas y las trayectorias de quienes se ofrecen o nos ofrecemos como una alternativa, tanto en el caso de Schiaretti para la presidencia de la Nación, como en el caso de Chiche Dualde, que encabeza nuestra lista de diputados nacionales, y nuestro caso que la acompañamos en el segundo lugar, y otros compañeros y compañeras que forman parte de esa propuesta. Creo que tenemos una posibilidad importante de que varios diputados de nuestra lista pasen a formar parte de la Cámara de Diputados de la Nación, y que eso va a depender, por supuesto, del apoyo que obtengamos, primero en las primarias y luego en el partido de fondo, que empieza después del 13 de agosto, después de las PASO. Pero imaginemos, porque puede pasar y uno siempre está preparado para esa situación, que la ciudadanía no nos eligiera, nuestro compromiso tiene que seguir firme para trabajar desde donde sea en los temas que venimos sosteniendo, porque esto no se trata de trabajo en estos temas porque tengo un cargo y si no tengo un cargo entonces no trabajo más. Bueno, hay uno que yo conozco que lo primero que hizo para entrar en política fue buscar un cargo y lo tuvo. Javier Milei. Fíjese, yo no digo que lo que nosotros hacemos está bien y lo de está mal. Son cosas distintas, caminos distintos. Muchos de nosotros hemos estado 20, 25 años militando políticamente sin tener un cargo. Él decidió entrar a la política y lo primero que hizo fue buscar un cargo. Y lo obtuvo legítimamente, no porque se lo robó a nadie, sino que la ciudadanía le dio ese voto. Hoy él es parte de la clase política. Es un diputado, tiene una banca, trabaja allí. No como se le quiera llamar. Lo que digo es que algunos creen que para hacer algo en política, lo primero que tienen que hacer, la primera acción es buscar un cargo. Otros creemos que no es necesario un cargo para poder ayudar. Ahora, si la voluntad popular nos acompaña, le aseguro que estamos dispuestos a hacer muchas de las cosas que hemos venido haciendo hasta ahora. La ley de zona fría es una ruptura histórica, es un cambio, un avance histórico, no por mérito nuestro, sino porque la sociedad se movió en ese sentido. Aprobamos la boleta única de papel, que es el sistema que tendría en la Cámara de Diputados, ahora falta que la Cámara de Senadores lo apruebe, el sistema que tendría que regir. Hace 2 semanas eliminamos algo que era una vergüenza, que era la supervivencia o la fe de vida de los jubilados. Bueno, esas cosas hay que tomarlas una a una y cambiarlas. Y ese es mi compromiso, trabajar en esos temas. Garrafa, muchos vecinos en Necochea me mandan sobre ese tema. Sí. La garrafa social no llega. Sí. Cuando llega los valores son totalmente distinto a lo que se prevé. Cuando llega al almacén, al lugar que supuestamente le provee, y la cantidad de gas que tiene la garrafa. Bueno, claro, eso es una cuestión de control de calidad. Bien. ¿Por qué pasa eso? Porque justo es la clase para todos desposeída, todos hablan de lo mismo, pero la realidad es que son los que más sufren. Bien, ¿Se puede solucionar? Sí, se puede y se debe solucionar. Lo primero que hay que decir es que hay una doble discriminación en el caso de zonas frías. La primera gran discriminación e injusticia social es que el que recibe el gas domiciliario paga un precio mucho más barato que el que tiene el gas en garrafa. No es que el domiciliario tiene que pagar más caro, sino que el que tiene gas en garrafa debería pagar más barato. Esa es la primera distorsión que hay que corregir. Pero subsidios mal distribuidos. Exactamente. Pero sobre esa injusticia se monta otra, que es igual de grave, que es que los que tienen gas domiciliario reciben el descuento de zona fría, los de garrafa no. Entonces, tras de llovido, mojado. Ahora, todos empiezan a recordar que no hay descuento por zona fría. Los que lo veníamos planteando a los gritos en medio de la ola de calor, estamos prácticamente en soledad. Yo voy a seguir insistiendo porque esta es una responsabilidad de la provincia y de la nación. La ley que nosotros hicimos, yo tuve el honor de ser uno de los coautores de esa ley, efectivamente
obliga a que tiene que aplicarse el descuento en garrafas, en tubos, en todo el gas envasado. Ahora, con respecto a lo del programa Hogar, que es algo distinto a lo de zona fría, lo que está fallando ahí es un control de calidad, que es lo que se entrega en la boca de expendio, en la boca de venta. Y en esto yo veo una gran insensibilidad. Hay muchos funcionarios que creen que la responsabilidad del gobierno está en cumplir un horario de traer un escritorio y punto, y ahora con la vía virtual incluso ni siquiera el escritorio. Sí. Para ser funcionario hay que tener primero una enorme responsabilidad, que es dar la cara todo el día, todos los días, por todos los temas. No puede ser que no haya un funcionario, uno, que hable del tema garrafas en la provincia de Buenos Aires. Yo le pido 1000 disculpas por la autorreferencia, pero estoy solo hablando de este tema y peleando por este tema. Y yo soy un diputado que aprobó la ley, no un responsable ejecutivo de aplicarla. A mí no me molesta, yo voy a seguir exigiendo que se aplique la ley. Pero me amarga que haya tanta insensibilidad y no haya alguien que ponga la cara por estos temas. No me preocupa a mí tener que seguir haciendo los esfuerzos que corresponde para que esto se aplique, pero se necesita un gran compromiso de la provincia y de la nación para lograrlo. Le agradecemos la visita. No, al contrario. Terminó el tiempo, lo esperamos otra vez. Sí, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, Marcelo, por la posibilidad. Y nosotros nos despedimos, como siempre, hasta